El siseo del café rancio golpeando una placa caliente es un sonido que la mayoría de la gente ignora. Para Chloe Benítez era la banda sonora de su vida. Una vida medida en turnos de 8 horas, propinas tibias y el nudo siempre presente del miedo en su estómago. Era solo otra cara en una ciudad de millones, una camarera vertiendo su juventud en una taza de cerámica desportillada. Completamente inconsciente de que en un reservado en la esquina sombría, un hombre con el poder de mover montañas estaba observando cada uno de sus movimientos. No solo estaba observando, estaba juzgando. Y su juicio estaba a punto de destrozar su mundo, no con crueldad, sino con una única pregunta imposible que la obligaría a enfrentar todo lo que creía saber sobre la bondad, el destino y el verdadero precio de una segunda oportunidad. Esto no es un cuento de hadas, es lo que sucede cuando la desesperación se encuentra con un secreto extraordinario. El bar estrella no era celestial. Era un local grasiento junto a la autovía A3, un lugar donde las mesas de fórmica estaban perpetuamente pegajosas y el olor a cebollas fritas se aferraba al aire como un fantasma. Para Chloe Benítez era tanto su prisión como su santuario. A los 24 años, sus sueños de diseño gráfico, de crear belleza con color y forma, estaban tan desvanecidos como el vinilo rojo de los asientos de los reservados. Habían sido reemplazados por la cruda realidad del alquiler vencido, facturas de servicios y el peso aplastante de los gastos médicos de su hermano menor, Leo. Leo era su mundo. A los 16 años debería haber estado preocupado por los exámenes del instituto y las primeras citas. En cambio, su vida era un ciclo de citas médicas, análisis de sangre y tratamientos para un raro trastorno autoinmune que desconcertaba a la mayoría de los especialistas y aterrorizaba a Chloe. Las terapias experimentales, que le daban una oportunidad de lucha, no estaban cubiertas por ningún plan de seguro básico. Así que Chloe trabajaba dobles turnos. Cogía los turnos de festivos, cubría a compañeros con resaca. El dolor en sus pies era un compañero constante, una punzada sorda que reflejaba el dolor en su corazón. Esta noche era un martes particularmente brutal. La lluvia azotaba contra los grandes ventanales del bar, y el lugar estaba lleno de viajeros gruñones y camioneros cansados. Su gerente, un hombre perpetuamente amargado llamado Señor Pérez, la había estado presionando toda la noche. Benítez, la mesa 4 necesita rellenar. Benítez, ese pedido lleva 2 minutos bajo la lámpara de calor. Benítez, sonríe. Pareces estar en un funeral. Bien podría estarlo, pensó, forzando sus labios en un simulacro de sonrisa mientras se acercaba a una familia de 4. Se movía a través del caos con una gracia practicada, casi robótica, rellenando café aquí, tomando un pedido allá, limpiando un batido derramado. Pero bajo la eficiencia autómata, Chloe era muy consciente del mundo que la rodeaba. Notó a la anciana en el reservado 2 doblando cuidadosamente su servilleta, probablemente solitaria. Vio a la joven pareja en el fondo discutiendo en tonos bajos y enfadados. Y notó al hombre en el reservado de la esquina. Había estado allí durante casi 2 horas bebiendo a sorbos una sola taza de café solo. No era como la clientela habitual. Vestía una simple camiseta Henley gris oscuro y vaqueros, pero estaban bien ajustados y hechos de una tela de calidad que parecía fuera de lugar entre el poliéster y el denim gastado de los otros clientes. No estaba leyendo un periódico ni navegando en su móvil. Solo estaba observando. Su mirada no era depredadora ni intrusiva. Era tranquila, observadora y profundamente analítica. Tenía ojos oscuros e intensos que parecían absorber toda la sala sin moverse. Chloe calculó que estaría a finales de los 30, con una sutil red de líneas alrededor de sus ojos que hablaba de estrés, no de edad. Había una quietud en él que era inquietante. Alrededor de las 21:00 horas, la campana sobre la puerta sonó violentamente, admitiendo una ráfaga de viento y un hombre que parecía llevar su propia nube de tormenta personal. Era ruidoso, vestido con un traje caro pero de mal gusto, y apestaba a colonia y prepotencia. Chasqueó los dedos para llamar la atención de Chloe, un gesto que le puso la piel de gallina. Guapa, entrecot al punto. Y una cerveza, rápido. No la miró. En cambio, golpeaba impaciente su móvil. Chloe lo anotó. ¿Qué tipo de cerveza le gustaría? Lo que sea nacional y fría. No me hagas pensar. Se retiró a la cocina, su mandíbula tensa. Entregó la cerveza y pasó el pedido. 20 minutos después, colocó el entrecot frente a él. Él lo cortó inmediatamente, masticó una vez y arrojó su tenedor con un estruendo que silenció la mitad del bar. ¿Qué es esta basura? Bramó, dije al punto. Esto es suela de zapato. ¿Estás sorda o simplemente eres incompetente? La respiración de Chloe se entrecortó. La cabeza del señor Pérez se levantó de golpe desde su oficina. Todas las miradas estaban sobre ella. La antigua Chloe, la de antes de que Leo se enfermara, podría haber respondido con una réplica afilada.
La Chloe actual, aquella cuyo trabajo era lo único que mantenía a su hermano en su plan de tratamiento, se tragó su orgullo. «Lo siento mucho, señor», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Haré que la cocina le prepare otro inmediatamente». «No te molestes», se burló apartando el plato. «He perdido el apetito. No pienso pagar por esta porquería». «Señor, se ha comido un cuarto de él», señaló ella suavemente. «¿Me estás discutiendo?» Su voz subió en volumen y tono. «¿Quieres que le diga a tu gerente lo inútil que eres como camarera? No voy a pagar. Tráeme la cuenta de la cerveza». El señor Pérez ya estaba corriendo, su rostro una máscara de disculpa pánica. «Señor, mis disculpas. Por supuesto, el entrecot corre por cuenta de la casa. ¿Hay algo más que podamos ofrecerle?» Él lanzó una mirada venenosa a Chloe. «Hablaré contigo más tarde, Benítez». Chloe sintió un calor ardiente de vergüenza subirle por el cuello. Murmuró una disculpa y se alejó con los ojos picándole. Se ocupó limpiando un mostrador de espaldas a la sala, tratando de recomponerse. No lloraría, no aquí, no delante de ellos. Después de que el hombre pagara su cerveza y se fuera, Chloe comenzó a limpiar su mesa, sus movimientos rígidos. Mientras recogía el plato, vio algo metido debajo. Un billete de 20 euros. Era más que suficiente para cubrir el entrecot que se había negado a pagar. Miró alrededor, pero el hombre se había ido. Debió de ser un accidente. Lo llevó directamente al señor Pérez. «Señor, el hombre de la mesa 7 dejó esto. Cubre el entrecot». Pérez le arrebató el billete de la mano. «Bien, significa que no tengo que descontarlo de tu sueldo», refunfuñó, metiéndolo en la caja registradora sin otra palabra. Derrotada, Chloe siguió con sus tareas. La noche continuó. Finalmente, el bar comenzó a vaciarse. El único que quedaba era el hombre tranquilo en la esquina. Ella se acercó a su mesa con la cafetera en la mano. «¿Más café, señor?» Él levantó la vista, y por primera vez su mirada se centró únicamente en ella. Sus ojos eran de un tono sorprendente de verde, como musgo después de la lluvia. «No, gracias. Solo la cuenta, por favor». Su voz era tranquila y profunda, un marcado contraste con la beligerancia chirriante del hombre del entrecot. Ella fue a buscar el pequeño papel. 2,50. Lo colocó en su mesa. Él dejó una tarjeta de crédito en la bandeja. Era una simple tarjeta negra metálica sin ningún diseño llamativo. El nombre en ella decía Kian O'Donnell. Ella pasó la tarjeta y trajo de vuelta el recibo para que él firmara. Él garabateó una firma, añadió una propina y dobló el recibo antes de colocarlo de nuevo en la bandeja. «Que tenga una buena noche», dijo, sus ojos encontrando los de ella de nuevo. Había una expresión indescifrable en ellos, algo parecido a empatía o tal vez respeto. «Usted también, señor», respondió ella automáticamente. Se puso de pie, revelando que era más alto de lo que ella había pensado, tal vez 1,88 metros con una constitución delgada y atlética. Dio un ligero asentimiento y salió a la noche lluviosa, dejando el bar en un silencio inquietante. Chloe recogió la bandeja. Su mente ya estaba calculando. Una propina del 20% sobre 2,50 euros sería 50 céntimos. Quizás sería generoso y dejaría 1 euro. Necesitaba cada céntimo. Volteó el recibo. Su respiración se atascó en su garganta. Se quedó mirando, segura de que sus ojos exhaustos la estaban engañando. Lo recogió, sus dedos temblando. La cuenta era de 2,50 euros. En la línea de propina había escrito, claro como el día, 5.000 euros. Debajo de la propina, en la misma caligrafía clara y fuerte, había un breve mensaje. El carácter es una moneda que no se acepta en todas partes. Donde importa, no tiene precio. Tu paciencia esta noche valió más que esto. Debajo de eso, un número de teléfono y otra línea. Si crees que vales más que este bar, llámame. Tenemos algo de qué hablar. Chloe se hundió en el reservado, el recibo aferrado en su mano. Su corazón martilleaba contra sus costillas. 5.000 euros. Era más de 2 meses de alquiler. Era un ciclo completo de la medicación de Leo. Era un salvavidas. Pero era la nota la que realmente la asombraba. Él lo había visto todo. Había visto su humillación, su contención, su dignidad silenciosa. Y había puesto un precio en ello que estaba más allá de la comprensión. El mundo, que se había sentido tan pequeño y gris solo minutos antes, de repente se sentía vasto y aterrador y lleno de luz imposible. El bar Estrella cerraba a medianoche. Chloe pasó la última hora en un aturdimiento mecánico limpiando mesas y reabasteciendo saleros. El señor Pérez, apaciguado por no tener que compensar el entrecot, le dio las buenas noches y la dejó cerrar. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella con un clic, sacó el recibo del bolsillo de su delantal. 5.000 euros. El número todavía no se sentía real. Era un error tipográfico. Tenía que serlo. Nadie deja una propina de 5.000 euros por una taza de café.
Debió haber querido escribir 5 euros y su bolígrafo resbaló. Pero el punto decimal era preciso. Los ceros estaban perfectamente formados, y luego estaba la nota. Se hundió en un taburete, el olor a lejía y grasa vieja llenando sus sentidos, un marcado contraste con el trozo de papel surrealista en su mano. El dinero era una cosa impactante que cambiaba la vida. Pero el mensaje se sentía más pesado, más significativo. Tu paciencia esta noche valió más que esto. Alguien había sido testigo de su momento más bajo del día. El pico de su humillación, y había visto valor, no piedad, valor. Su primer instinto fue una ola de marea de sospecha. Esto era una broma cruel y elaborada, o peor, era algún tipo de estafa. El número de teléfono probablemente era una línea de tarificación premium que le cobraría una fortuna. La tarjeta de crédito rebotaría por la mañana, y el señor Pérez le sacaría los 5,000 euros de su salario por el resto de su vida. Se imaginó a sí misma a los 30 años, todavía trabajando en el Estrella, pagando la propina fantasma. Pero la tarjeta se había sentido pesada, real. Kian O'Donnell, el nombre no le resultaba familiar, pero sonaba sustancial. Sacó su propio smartphone agrietado y con dedos temblorosos escribió el nombre en la barra de búsqueda. Los resultados la golpearon como un golpe físico. Los primeros enlaces eran de revistas de negocios. Forbes, el Wall Street Journal, Bloomberg. Los titulares eran vertiginosos. Kian O'Donnell, el enigmático visionario tecnológico detrás de O'Donnell Industries. La IA ética de O'Donnell. Lista para revolucionar la logística. De huérfano a oráculo, el improbable ascenso de Kian O'Donnell. Las fotografías mostraban al mismo hombre del bar, aunque normalmente con trajes impecablemente cortados en lugar de una Henley. Los mismos ojos verdes intensos, la misma expresión tranquila y evaluadora. Era el fundador y consejero delegado de O'Donnell Industries, una empresa multimillonaria de tecnología e inversión. Era notoriamente reservado, rara vez daba entrevistas o aparecía en eventos públicos. Un artículo lo describía como un fantasma en la máquina del capitalismo moderno, una mente brillante que valoraba el anonimato por encima de todo. Otro detallaba su trágica historia de fondo. Sus padres, inmigrantes irlandeses, habían muerto en un accidente de coche cuando él era adolescente, dejándolo para ser criado en el sistema de acogida. Había construido su imperio de la nada. Chloe sintió que el aire salía de sus pulmones. El hombre que había estado sentado en su sección durante 2 horas, observando la escoria de la sociedad entrar y salir, era uno de los hombres más ricos del país. La había visto ser verbalmente agredida por un entrecot de 10 euros. Se desplomó contra el mostrador, su cabeza dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre así estaría en el bar Estrella? ¿Por qué le importaría una camarera? ¿Y por qué dejaría una propina que para ella era una fortuna, pero para él probablemente menos que un error de redondeo? El número de teléfono en el recibo ahora parecía la cosa más intimidante que jamás había visto. ¿Qué podría querer hablar posiblemente? Su mente repasó una docena de escenarios, cada uno más extravagante que el anterior. ¿Era esto alguna extraña prueba de reclutamiento para un programa de televisión? ¿Era un filántropo buscando una historia triste para presentar en una campaña? ¿O era algo más oscuro? ¿Algo transaccional? Ni siquiera podía soportar imaginarlo. Caminó a casa bajo la lluvia, la tela delgada de su chaqueta haciendo poco por mantener alejado el frío. El recibo estaba guardado de forma segura en su cartera, sintiéndose como un carbón caliente contra su cadera. Su edificio de pisos olía a alfombra húmeda y col hervida. Dentro de su pequeño y desordenado salón, revisó a Leo. Estaba dormido, su respiración superficial pero tranquila. La última ronda de medicación estaba en su mesita de noche, un vial de oro líquido que costaba más por onza que cualquier perfume. Mirándolo, el miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una resolución feroz y desesperada. Los 5,000 euros, si eran reales, eran una bendición. Cubrirían el tratamiento del próximo mes completamente. Significaría que no tendría que elegir entre mantener las luces encendidas y comprar la medicina que mantenía vivo a su hermano. El riesgo de llamar al número, fuera cual fuera, de repente parecía muy pequeño en comparación con el riesgo de no llamar. A la mañana siguiente su aplicación bancaria lo confirmó. La transacción con tarjeta de crédito se había procesado. La cuenta del bar era 5,250 euros más rica. El señor Pérez, al ver el depósito, estaba en un estado de incredulidad desconcertada. Asumió que era un error de cuenta de gastos corporativos y no le dijo nada a Chloe, aterrorizado de que reconocerlo lo haría desaparecer. Para Chloe, la realidad del dinero era un alivio vertiginoso. Podía respirar, pero el número permanecía. Todo el día durante otro turno agotador preocupaba su mente. Si crees que vales más que este bar, llámame. ¿Lo hacía?
Antes de la enfermedad de Leo, había sido una estudiante prometedora en el Centro de Formación Profesional, su portafolio de diseño gráfico rebosante de talento y pasión. Había creído en su futuro, pero años de agotamiento y preocupación habían erosionado esa creencia, reduciéndola a mera supervivencia. ¿Todavía creía que valía más? Sí. La respuesta vino de una parte profunda, casi olvidada de sí misma. Sí, lo hacía. Esa noche, después de asegurarse de que Leo había comido y tomado su medicación, se sentó en su sofá abultado, el trozo de papel en su mano. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Respiró profundamente y marcó el número. Sonó 2 veces. Una voz profesional y clara respondió: «Oficina de Kian O'Donnell, O'Donnell Industries. ¿En qué puedo ayudarle?». Era una voz de mujer, fría y eficiente. La boca de Chloe se secó. Hola, mi nombre es Chloe Benítez. Me dieron este número el señor O'Donnell. Salió como una pregunta. Hubo una breve pausa. Chloe podía oír el tenue clic casi imperceptible de un teclado. «Un momento, señorita Benítez». La pusieron en espera. La música no era la típica melodía de ascensor. Era una pieza compleja y hermosa de piano clásico. Solo la hizo sentir más fuera de lugar. Después de lo que pareció una eternidad, la voz de la mujer regresó. «El señor O'Donnell puede verla mañana por la mañana a las 10:00. La dirección es Paseo de la Castellana 1400. Ático. Por favor, traiga una forma de identificación. Un coche la estará esperando en su dirección a las 9:15. ¿Le viene bien, señorita Benítez?». Chloe parpadeó. «¿Un coche? ¿Un ático?». Esto estaba sucediendo. «Sí», chilló, su voz apenas un susurro. «Sí, me viene bien. Muy bien». «La veremos entonces». La línea se cortó. Chloe miró fijamente su teléfono. Paseo de la Castellana 1400 era la Torre O'Donnell, una aguja reluciente de cristal negro y acero que dominaba el horizonte de la ciudad. Era un monumento a un mundo que solo había visto desde fuera. Un mundo de poder, de riqueza, de influencia. Mañana iba a entrar en el corazón de él. El miedo era inmenso. Un pavor frío que se instaló profundamente en sus huesos. Pero debajo del miedo, una pequeña y frágil chispa de algo más se encendió. Esperanza. A la mañana siguiente, Chloe se despertó antes de su alarma. Pasó una hora agonizando sobre qué ponerse. Todo lo que poseía parecía gritar camarera en apuros. Sus vaqueros estaban desteñidos. Sus blusas eran de tiendas de segunda mano. Su único vestido bueno era para bodas y funerales. Finalmente se decidió por un par de pantalones negros sencillos, una blusa blanca lisa que afortunadamente no era transparente y un cardigan gris para esconder los puños deshilachados. Se recogió el pelo en una coleta baja y elegante, tratando de parecer profesional e invisible al mismo tiempo. A las 9:15 exactamente, un sedán negro silencioso se detuvo frente a su edificio de pisos deteriorado. El coche estaba tan limpio y pulido que parecía repeler la mugre del barrio. Un conductor con un traje impecable salió y abrió la puerta trasera para ella. «¿Señorita Benítez?». «Sí», murmuró deslizándose en el asiento de cuero mullido. El interior del coche olía a riqueza, un aroma limpio y sutil que era el opuesto polar de su vida diaria. El viaje fue silencioso y suave. A medida que se acercaban al centro de la ciudad, la Torre O'Donnell se cernía más grande, un fragmento de obsidiana perforando el cielo. Chloe se sentía como una campesina siendo convocada al castillo del rey. Pasaron por alto la entrada principal, entrando en un garaje subterráneo privado. El conductor la escoltó a un ascensor privado. Usó una tarjeta llave y el ascensor se disparó hacia arriba con una velocidad silenciosa y vertiginosa. No había botones para otros pisos. Era un vuelo directo a la cima. Las puertas se abrieron no a un vestíbulo, sino directamente al ático. Y no era una oficina. Era un espacio minimalista expansivo que parecía estar flotando en las nubes. Las paredes eran casi completamente de cristal, ofreciendo una vista asombrosa de 360 de la ciudad abajo. Chloe podía ver la autovía, una cinta de hormigón donde el bar Estrella se encontraba como un juguete olvidado. El mobiliario era escaso y elegante. Sofás de perfil bajo, una sola escultura abstracta y estanterías llenas de libros, no premios. El aire era fresco y quieto. Una mujer con un corte de pelo severo y un traje impecablemente cortado se acercó a ella. Era la del teléfono. «Señorita Benítez, soy Genoveva Ashford, directora de operaciones del señor O'Donnell. Él estará con usted en breve. ¿Puedo ofrecerle agua, café?». Su tono era educado, pero sus ojos eran fríos y evaluadores, barriendo el atuendo de Chloe de una manera que la hizo sentir como un espécimen bajo un microscopio. «Agua estaría bien, gracias», dijo Chloe, su voz pequeña. Genoveva Ashford asintió secamente y se retiró. Chloe se quedó parada torpemente en el centro de la vasta habitación, aterrorizada de tocar nada.
Esta única habitación era más grande que todo su piso. La vista era un panorama de poder. Y desde esta altura todas las luchas y el ruido de la calle abajo se volvían insignificantes y silenciosos. Era el mundo visto por un dios, no por un hombre. Es un poco excesivo, ¿verdad? La voz vino de su derecha. Kian O'Donnell emergió de una puerta que ella no había notado, que presumiblemente conducía a las oficinas reales. Estaba vestido con un simple traje gris oscuro que le quedaba perfectamente. Se veía más poderoso aquí, más en casa, pero sus ojos tenían la misma intensidad tranquila. Me refiero a la vista, aclaró caminando hacia ella. A veces pienso que es algo peligroso. Pone demasiada distancia entre tú y el mundo. Él señaló que se sentara en uno de los sofás. Ella se posó en el borde, su espalda rígida como una vara. Él se sentó frente a ella, no detrás de un escritorio, sino en un sillón a juego, creando una atmósfera que era más conversación que interrogatorio. Señorita Benítez, Chloe, gracias por venir, comenzó. Imagino que tienes muchas preguntas. Unas cuantas, subestimó ella, sus manos apretadas en su regazo. ¿La propina? No lo entiendo. No era una propina, dijo él simplemente. Era un adelanto, una inversión. Pasé 2 horas en ese bar. Lo hago una vez al año en el aniversario de la primera cita de mis padres. Se conocieron allí. Es una forma de mantenerme conectado con donde empecé. La mayoría de las veces es una experiencia deprimente. Veo a la gente tratar al personal como si fueran invisibles, como si no fueran humanos. Veo al personal volverse endurecido y cínico en respuesta. Es un ecosistema de crueldad casual. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos verdes fijos en ella. Pero no vi eso en ti. Vi al cliente más grosero que he presenciado en años tratarte como basura. Vi a tu gerente echarte debajo del autobús, y lo manejaste con una dignidad tranquila y acerada que a la mayoría de la gente en mi sala de juntas le falta. Te tomaste un momento, te recompusiste y volviste al trabajo. No dejaste que su fealdad se convirtiera en la tuya. Eso es raro. Es una fortaleza. Chloe estaba sin palabras. Él estaba diseccionando su carácter con la precisión de un cirujano. Y luego continuó. El hombre sin hogar que entró justo antes de que me fuera. Paco viene todos los martes. Tu gerente estaba a punto de echarlo, pero tú interviniste. Le diste ese trozo de tarta no reclamado y una taza de café y lo pusiste en tu propia cuenta. Debí anotarlo en tu libreta. El rostro de Chloe se sonrojó. Se había olvidado completamente de eso. Era un gesto tan automático, un pequeño acto en una larga línea de ellos. Nunca pensó que nadie lo notaría. Así que no, dijo Kian recostándose. No se trata de una propina. No creo en la caridad, Chloe. La caridad crea dependencia. Creo en la inversión. Invierto en negocios, en tecnología, en ideas. Y lo más importante, invierto en personas. Personas con integridad, con resiliencia, con carácter. Hizo una pausa dejando que las palabras colgaran en el aire entre ellos. El nombre de tu hermano es Leo. Tiene una variante de estadio 3 de la enfermedad de Kawasaki complicada por el síndrome de activación de macrófagos. El protocolo de tratamiento actual implica inmunoglobulina intravenosa en dosis altas y un inhibidor de TNF experimental que cuesta aproximadamente 22,000 euros por un curso de 6 meses, sin incluir consultas y tarifas hospitalarias. Chloe sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Cómo sabe eso? Tengo amplios recursos de investigación, señorita Benítez, dijo, su tono de hecho no amenazante. Cuando considero una inversión hago mi debida diligencia. Tu vida es difícil. Dejaste un programa de diseño gráfico donde estabas en la cima de tu clase para cuidar de él. Trabajás 70 horas a la semana. No tienes red de seguridad. Se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando la ciudad. Así que esta es mi propuesta. No es un regalo, es una oferta. A partir de esta mañana he pagado toda la deuda médica pendiente de Leo y he establecido un fondo para cubrir todos sus gastos médicos futuros durante el tiempo que los necesite. Considéralo un bono de firma. El mundo de Chloe se inclinó sobre su eje. Un sollozo se atascó en su garganta. Todo. La montaña de deuda que la perseguía en cada momento de vigilia se había ido. Las lágrimas brotaron en sus ojos, lágrimas de shock y alivio abrumador. Pero esa no es la oferta, dijo Kian volviéndose hacia ella. Eso solo despeja el tablero. Estoy comenzando una nueva rama filantrópica de mi empresa, la Fundación O'Donnell. No se trata de extender cheques. Se trata de crear sistemas de apoyo tangibles sobre el terreno para familias en crisis, personas que caen por las grietas del sistema. Necesito a alguien que me ayude a construirlo desde cero. Alguien que entienda lo que es estar en las grietas. Alguien con empatía. También necesito a alguien que cree toda la identidad visual de la fundación. Los logotipos, el sitio web, los materiales de campaña. Alguien con talento para el diseño gráfico. La miró directamente.
Te estoy ofreciendo un trabajo, Chloe, directora de alcance comunitario y desarrollo de marca para la Fundación O'Donnell. El salario inicial es de 120,000 euros al año con beneficios completos. Responderás directamente a mí. Tu primera tarea será usar tu propia historia, de forma anónima, por supuesto, para diseñar un programa que ayude a personas exactamente como tú. Chloe lo miraba fijamente. Su mente un torbellino de confusión, incredulidad y una esperanza aterradora que se elevaba. De camarera a directora en el transcurso de una conversación. Era imposible. Era un sueño. ¿Por qué? Susurró finalmente, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. ¿Por qué yo? Podría contratar a cualquiera. Kian O'Donnell dio una pequeña sonrisa triste. Porque las mejores personas para resolver un problema son las que lo han vivido. Puedo contratar a 100 graduados de la Ivy League con MBAs. Pueden crear hojas de cálculo y proyecciones. No pueden crear conexión genuina. No saben lo que se siente tener que elegir entre medicina y electricidad. Tú sí, tu perspectiva no es un lastre, Chloe. Es tu mayor activo. La pregunta es, ¿estás lista para usarlo? Desde el rabillo del ojo, Chloe vio a Genoveva Ashford de pie en la puerta, su expresión una máscara de desaprobación pétrea. En ese momento, Chloe entendió que esto no era solo una oferta de trabajo, era una prueba, y la estaban arrojando al fondo de un mundo que no entendía. Un mundo donde algunos, como la mujer en la puerta, estarían esperando a que se ahogara. Aceptar la oferta de Kian O'Donnell fue la decisión más fácil y más aterradora de la vida de Chloe. La palabra sí salió de su boca antes de que pudiera procesar completamente el cambio sísmico que causarían. Un momento estaba ahogándose, al siguiente estaba de pie en la orilla jadeando, sin idea de cómo llegó allí. La primera semana fue un borrón de papeleo y orientaciones desconcertantes en reuniones. Le dieron una oficina espaciosa y estéril en el piso 48, justo 2 por debajo del ático de Kian. Su ventana ofrecía una vista que era solo ligeramente menos magnífica que la de él. Tenía un ordenador de última generación con todos los programas de diseño que jamás había soñado con usar, una tarjeta de crédito corporativa y un asistente, un joven educado y nervioso llamado Pedro que parecía aterrorizado de ella. El cambio más profundo, sin embargo, fue silencioso y personal. La primera noche después de su reunión con Kian, fue a casa y se lo dijo a Leo. Le explicó lo mejor que pudo que un benefactor rico la había notado en el bar y le había ofrecido un trabajo. Y como parte del paquete, todas sus facturas médicas estaban cubiertas para siempre. Leo, que se había acostumbrado tanto a la ansiedad silenciosa que impregnaba sus vidas, simplemente la miró fijamente. Luego, por primera vez en años, se derrumbó y lloró. No lágrimas de dolor o miedo, sino de puro alivio sin adulterar. Chloe lo sostuvo, los dos llorando juntos en su sofá abultado. El peso aplastante que había definido su existencia, finalmente, benditamente, se había ido. Ese único momento valió más que cualquier salario u oficina elegante. Pero el alivio de su vida personal contrastaba marcadamente con la presión creciente de su vida profesional. La Torre O'Donnell era un mundo en sí mismo, con su propio lenguaje, sus propias costumbres y su propia jerarquía implacable. Era una jaula dorada, y Chloe se sentía como un gorrión común atrapado dentro con una bandada de halcones depredadores y calculadores. La matriarca indiscutible de la bandada era Genoveva Ashford. Desde el primer día, Genoveva dejó claro su desdén por Chloe. No era agresión abierta, sino 1000 cortes sutiles. Olvidaría incluir a Chloe en cadenas de correo electrónico cruciales. Programaría reuniones vitales y accidentalmente enviaría la invitación a la antigua dirección de correo electrónico extinta de Chloe de RRHH. En entornos grupales, presentaría a Chloe con un ligero énfasis casi imperceptible. Y esta es Chloe Benítez, quien está encabezando nuestra nueva fundación. Kian tiene un interés personal en este proyecto. La implicación era clara y venenosa. Chloe era un proyecto favorito, un caso de caridad, no una colega. Chloe intentó ignorarlo, centrándose en su trabajo. Se lanzó a diseñar la identidad visual de la fundación. Las ideas que habían estado latentes durante tanto tiempo volvieron en tropel. Esbozó logotipos, diseñó maquetas de sitios web y creó guías de marca. El trabajo era estimulante. Cuando estaba perdida en una paleta de colores o una elección tipográfica, casi podía olvidar las miradas frías y las conversaciones susurradas que la seguían por el pasillo. Su primera tarea importante fue desarrollar y presentar una propuesta para el proyecto inaugural de la fundación. Basándose en su propia experiencia, diseñó el programa Puente, un sistema para proporcionar alivio financiero inmediato, sin preguntas, a familias que enfrentan una crisis médica o de vivienda repentina, comprándoles los cruciales 30 a 60 días que necesitaban para encontrar una solución más permanente.
Se trataba de llenar el vacío, el abismo aterrador entre un cheque de pago y una catástrofe. Trabajó incansablemente en la presentación, creando infografías convincentes y un plan detallado y compasivo. La presentación debía hacerse a la junta ejecutiva de la empresa. Un panel de 6 individuos agudos, trajeados y de rostros severos, incluidos Genoveva y Kian. Chloe se sentía enferma de los nervios mientras se paraba al frente de la sala de juntas. La sala era intimidante, toda madera oscura y cromo pulido con una vista que podía hacer que una persona se mareara. Kian le dio un pequeño asentimiento alentador desde su asiento en la cabecera de la mesa. Genoveva, sentada a su derecha, parecía aburrida. Chloe comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza mientras hablaba de las personas a las que quería ayudar. Habló del miedo paralizante de una notificación de desahucio, la vergüenza de que te rechacen una receta en el mostrador de la farmacia. No usó su propia historia, pero vertió todas sus propias emociones en ella. Cuando terminó, hubo un silencio educado. Una presentación muy apasionada, señorita Benítez, comentó uno de los miembros de la junta, un hombre llamado señor Dávila, su tono no comprometido. Entonces Genoveva habló, su voz suave como el cristal. Efectivamente, apasionada. Sin embargo, veo algunas omisiones prácticas y francamente alarmantes. Recogió la propuesta que Chloe había distribuido. Tu presupuesto proyectado para este programa puente es ambicioso, por decirlo menos. Pero lo más importante, tu proceso de evaluación de solicitantes parece peligrosamente laxo. Papeleo mínimo, dices. Énfasis en la velocidad. Eso suena como una receta para el fraude. ¿Cómo aseguramos que no solo estamos repartiendo dinero a estafadores e historias tristes? Chloe estaba preparada para esto. El objetivo es eliminar las barreras burocráticas que a menudo impiden que los más desesperados obtengan ayuda. Tendríamos un pequeño equipo de trabajadores sociales para hacer seguimientos personales rápidos. La subvención inicial es lo suficientemente pequeña como para ser de bajo riesgo para la fundación, pero lo suficientemente grande como para cambiar la vida del receptor. Se trata de confiar en las personas primero. Genoveva dio una pequeña risa condescendiente. Confianza. Un sentimiento encantador, pero un modelo de negocio desastroso. Somos una corporación, señorita Benítez, no un comedor social. Cada euro debe ser contabilizado. Tu propuesta carece de métricas de éxito, indicadores clave de rendimiento y un marco escalable para la prevención del fraude. Está impulsada emocionalmente, no por datos. Había reformulado la fortaleza de Chloe, su empatía, como una debilidad fatal. Los otros miembros de la junta comenzaron a murmurar en acuerdo, sus rostros endureciéndose. Chloe sintió que su confianza se desmoronaba. Genoveva estaba hablando su idioma, el lenguaje frío y duro del beneficio y la pérdida, de la mitigación de riesgos y la escalabilidad. El plan compasivo de Chloe de repente sonaba ingenuo e infantil. Buscó a tientas una respuesta, pero la jerga corporativa que Genoveva había desplegado era como una pared que no podía escalar. Miró a Kian, esperando apoyo, pero él permaneció en silencio, su expresión indescifrable, observándola, dejándola manejarlo. Era una prueba y estaba fracasando espectacularmente. La reunión terminó con la junta aplazando su propuesta para una revisión adicional, un término educado para matarla. Chloe volvió a su oficina, su rostro ardiendo de humillación. Se sentía como una impostora que finalmente había sido expuesta. Genoveva había tenido razón desde el principio. Ella no pertenecía aquí. El corte final y más cruel llegó 2 días después. Pedro, su asistente, llamó a su puerta, luciendo profundamente incómodo. «Señorita Benítez, Pensé que debería ver esto». Le entregó una impresión de un memorándum interno redactado por Genoveva. Era una propuesta para el primer evento importante de recaudación de fondos de la fundación, una lujosa gala de la alta sociedad. El tema era Una noche dorada de dar, y estaba dirigido a los donantes más ricos de la ciudad. El memorándum continuaba proponiendo un programa de Adopta una familia, donde los donantes podrían ser emparejados con una familia necesitada, merecedora y verificada, completa con un folleto brillante de su historia. Era una perversión de todo lo que Chloe había pretendido. Convertía la caridad en un deporte de espectadores para los ricos, convirtiendo las tragedias privadas de las familias en mercancías sentimentales para ser compradas. Era todo contra lo que ella había luchado. Y en la parte inferior del memorándum, en la sección de líder del proyecto, estaba su nombre. Genoveva no solo había rechazado su idea, sino que la había retorcido en esta parodia grotesca y la había asignado a ejecutarla. Era un jaque mate. Si rechazaba, parecería no cooperativa e incapaz. Si aceptaba, se vería obligada a traicionar sus propios principios fundamentales. Chloe miró fijamente el memorándum, las palabras difuminándose a través de una nueva oleada de lágrimas. Había estado tan equivocada. Kian O'Donnell no la había salvado.
Simplemente la había movido de una jaula a otra. Esta solo era más lujosa y con una serpiente mucho más astuta dentro. Recogió su bolso dejando el memorándum sobre el escritorio. Pasó junto a su asistente desconcertado, entró en el ascensor y lo bajó hasta la planta baja, sin saber si alguna vez volvería. Chloe no fue a casa. El pensamiento de enfrentar el rostro esperanzado de Leo era más de lo que podía soportar. En cambio, caminó. Caminó durante horas, dejando que las multitudes anónimas de la ciudad la tragaran. Los edificios altísimos que una vez parecían prometer un nuevo futuro, ahora se sentían opresivos, sus fachadas de vidrio y acero reflejando su propio fracaso de vuelta a ella. Se encontró casi inconscientemente en su viejo barrio. Las vistas y los sonidos familiares, el estruendo del metro elevado, el olor de los perritos calientes de los vendedores ambulantes, la charla de la gente en sus portales, eran un doloroso recordatorio de la vida que pensó que había escapado. Era una vida dura, pero era honesta. No había agendas ocultas, ningún sabotaje corporativo. La crueldad como la de aquel hombre en el bar era al menos directa. Este nuevo mundo, con sus asesinos sonrientes y veneno educado, era infinitamente más traicionero. Terminó en un banco en un pequeño parque desaliñado viendo a los niños jugar en un columpio oxidado. Su móvil zumbó en su bolsillo. Era Kian, lo ignoró. Zumbó de nuevo. Y de nuevo. En la quinta llamada finalmente respondió, su voz plana y desprovista de emoción. ¿Qué? ¿Dónde estás? Su voz no estaba enojada, solo tranquila y directa. ¿Importa? Voy a renunciar. Puedes decirle a Genoveva que ganó. No estoy hecha para tu mundo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Quédate donde estás. Voy a buscarte. Antes de que pudiera protestar, él colgó. Una parte de ella quería correr, desaparecer completamente, pero el agotamiento, tanto físico como emocional, la mantuvo enraizada al banco. 20 minutos después, el mismo sedán negro en el que había viajado por primera vez se detuvo junto al parque. Kian salió del asiento trasero. No llevaba traje, sino vaqueros y un jersey oscuro, pareciendo más el hombre del bar que el multimillonario CEO. Caminó y se sentó en el otro extremo del banco, dejando una distancia respetuosa entre ellos. No habló durante mucho tiempo, solo se sentó con ella viendo a los niños jugar. El silencio era más reconfortante que cualquier tópico habría sido. «Sé lo del memorándum de Genoveva», dijo finalmente su voz tranquila. «Sé lo que hizo en la sala de juntas. Lo dejé suceder». Chloe se estremeció como si la hubieran golpeado. «Lo dejaste suceder. ¿Por qué? ¿Era todo solo un juego enfermizo para ver si el caso de Caridad podía nadar con los tiburones?» «No», dijo volviéndose para mirarla. Su rostro era serio, todo rastro de pulido corporativo se había ido. «Era una prueba, pero no solo para ti, para la Junta, para el sistema que he construido. Quería ver si podían reconocer el valor genuino sobre la presentación pulida. Fracasaron y necesitaba que vieras la batalla para la que realmente te estabas inscribiendo. No se trata solo de ayudar a la gente, Chloe. Se trata de luchar contra la apatía y el cinismo de los mismos sistemas que se supone deben ayudar». «No puedo luchar contra eso», susurró ella negando con la cabeza. «No sé cómo. No pertenezco a esa sala de juntas. No hablo ese idioma. No tienes que hacerlo», insistió él. «Solo tienes que hablar el tuyo. Pero tienes razón. No he sido completamente honesto contigo. Te pedí demasiado sin darte toda la verdad». Hizo una pausa, pareciendo reunir sus pensamientos. «La razón por la que estaba en ese bar, es cierto que mis padres se conocieron allí, pero hay más, y la razón por la que te elegí. No fue aleatorio. No fue solo tu carácter». En ese momento metió la mano en su chaqueta y sacó una cartera de cuero gastada. De ella extrajo un trozo de periódico doblado y amarillento, cuidadosamente laminado. Se lo entregó a ella. El titular decía, paramédico fuera de servicio, héroe en accidente múltiple en autovía. La fecha era hace 16 años. El artículo describía un accidente de varios coches en la A3. Un paramédico fuera de servicio de camino a casa había sido el primero en la escena. Había sacado a una mujer de un coche en llamas justo segundos antes de que fuera engullido por las llamas, salvando su vida. El artículo nombraba al paramédico héroe. Su nombre era Daniel Benítez. Chloe miró fijamente el nombre de su padre. Él era paramédico. Había muerto cuando ella tenía 8 años, un mes después de que se publicara este artículo. Un ataque cardíaco masivo y repentino mientras dormía. Sus recuerdos de él eran fragmentados, imágenes borrosas de un hombre amable con una sonrisa cálida que siempre estaba cansado. «La mujer que salvó», dijo Kian suavemente, su voz espesa de emoción. «Esa era mi madre». Chloe levantó la vista del recorte, su corazón deteniéndose. Miró fijamente los ojos verdes de Kian O'Donnell y por primera vez no vio a un multimillonario ni a un CEO, sino al niño que casi pierde a su madre en un incendio.
Él salvó su vida, continuó Kian. Mi padre estaba en el coche detrás de ella, atrapado. Vio todo. Dijo que tu padre era intrépido. Después de que la ambulancia llevara a mi madre al hospital, tu padre simplemente se desvaneció entre la multitud. Mi padre intentó encontrarlo para agradecerle, pero no pudo obtener su nombre en la escena. Para cuando lo rastreamos a través del servicio de paramédicos unas semanas después, nos enteramos de que había fallecido. Nunca pudimos agradecerle. Nunca pudimos pagar la deuda. Miró hacia el horizonte que llevaba su nombre. Mis padres murieron 2 años después en otro accidente. Fui al sistema de acogida. Nunca olvidé el nombre, sin embargo, Daniel Benítez. Durante años he tenido a mi gente buscando, tratando de encontrar a su familia, para ver si necesitaban algo. La búsqueda fue difícil. Tú y tu madre se mudaron después de que él muriera. Y tu madre se volvió a casar y cambió su nombre. Fue solo recientemente, a través de una búsqueda profunda de registros públicos, que encontramos una coincidencia. Una Chloe Benítez, hija del fallecido Daniel Benítez, viviendo en la misma ciudad, cuyo hermano menor tenía un diagnóstico médico catastrófico. Se volvió hacia ella, sus ojos suplicando comprensión. Cuando vi tu nombre, tuve que ver por mí mismo. Fui al bar para observarte. Pensé que simplemente pagaría tus deudas de forma anónima y desaparecería. Pero luego te vi. Vi a él en ti. Esa misma fuerza tranquila, ese mismo instinto de ayudar sin buscar recompensa. Esa dignidad. No era caridad, Chloe, nunca fue caridad. Es una deuda de honor que mi familia le debe a la tuya desde hace 16 años. El mundo se había desplazado bajo los pies de Chloe una vez más. La historia de su vida. Una narrativa de lucha y mala suerte. Era de repente parte de un tapiz mucho más grande y más intrincado de destino y conexión. Su padre, una figura borrosa de su infancia, era de repente un héroe. Su legado resonando a través del tiempo para salvar a sus hijos. La oferta increíble de Kian no era el capricho de un hombre rico. Era el cierre de un círculo, el cumplimiento de una promesa. No era una impostora. No era un proyecto favorito. Era la hija de su padre. Y la fuerza que él le había transmitido no era un lastre, sino un legado. Las lágrimas que vinieron esta vez no eran de tristeza o humillación, sino de un profundo entendimiento que sacudía la tierra. La lucha con Genoveva, con la Junta, con todo el mundo cínico, ya no era solo su lucha. Era también la de su padre, y no lo decepcionaría. Chloe volvió a la Torre O'Donnell a la mañana siguiente, pero no era la misma mujer que había huido el día anterior. El conocimiento del legado de su padre había forjado una nueva columna vertebral de acero dentro de ella. Pasó junto a su oficina y fue directamente a una reunión de planificación de alto nivel para la gala de recaudación de fondos, una reunión a la que no había sido invitada. Genoveva Ashford se detuvo a mitad de frase cuando Chloe entró. «Creo que está en la sala equivocada», dijo fríamente. «No, estoy exactamente donde necesito estar», respondió Chloe, su voz resonando con una autoridad recién encontrada. Se volvió hacia el equipo reunido. «El concepto de Noche Dorada está cancelado. Es explotador y pierde completamente el punto de la fundación. No estamos vendiendo lástima. Estamos construyendo puentes». Antes de que Genoveva pudiera protestar, Chloe expuso su nueva visión. El evento se llamaría la Iniciativa Constructores de Puentes. En lugar de una fiesta lujosa, sería un escaparate inmersivo. Describió la creación de instalaciones poderosas, cada una detallando un problema real y solucionable. Una familia que necesita una reparación de coche, un estudiante que necesita un portátil. Los invitados no solo donarían, usarían tabletas para financiar directamente una necesidad específica en lo que ella llamó el mercado de momentos. Genoveva estaba apoplética, llamando a la idea sombría, incómoda y condenada al fracaso. «No puedes pedirle a los millonarios que se sientan mal», argumentó a Kian. «Es recaudación de fondos 101». Kian simplemente miró a Chloe, vio el fuego en sus ojos y anuló a Genoveva. «Déjala trabajar», ordenó. Era una apuesta colosal, y el futuro de Chloe descansaba en el resultado. La noche del evento, la atmósfera estaba tensa. Los donantes ricos llegaron con trajes a medida y vestidos de alta costura, luciendo confundidos por el espacio industrial crudo y las exposiciones estilo museo austeras. Por un momento, el estómago de Chloe se revolvió mientras deambulaban torpemente. Genoveva estaba de pie en una esquina, una mirada de «te lo dije» en su rostro. Entonces cayó la primera ficha de dominó. Una anciana envuelta en diamantes se paró frente a una instalación sobre un veterano que no podía permitirse una prótesis. Después de escuchar su historia, tocó silenciosamente su tableta. Una gran pantalla en la pared, previamente oscura, se iluminó. Movilidad de un héroe financiada. Un jadeo recorrió la sala. Un magnate tecnológico luego financió un año de fórmula para bebés especializada para una familia de bajos ingresos. Otra pantalla se iluminó.
Pronto se convirtió en una cascada. La competición silenciosa no se trataba de ego, sino de impacto. La sala se transformó de una fiesta en un centro de control de misión para la bondad. La noche fue coronada por un discurso crudo y sincero de un director local de banco de alimentos, cuyas palabras honestas cortaron cualquier pretensión restante. Al final de la noche, no solo habían alcanzado su objetivo de recaudación de fondos, lo habían triplicado. Más importante aún, se hicieron conexiones reales entre la élite de la ciudad y sus líderes comunitarios de primera línea. A la mañana siguiente, la renuncia de Genoveva Ashford estaba sobre el escritorio de Kian. Mientras Chloe miraba la ciudad desde su oficina, Kian vino a pararse a su lado. «No solo organizaste una fiesta, Chloe», dijo, su voz llena de un respeto que nunca había escuchado antes. «Les mostraste cómo ser arquitectos del cambio. Tu padre salvó una vida con sus manos. Lo honraste esta noche al mostrarle a cientos de personas cómo salvar vidas con sus corazones». 2 años después, Chloe Benítez ya no era una impostora en una jaula dorada. Era su arquitecta. Como directora ejecutiva había hecho crecer la Fundación O'Donnell en una fuerza formidable para el bien. Su iniciativa Constructores de Puentes, un modelo celebrado de filantropía efectiva, se movía por el mundo con una confianza tranquila. Sus luchas pasadas no eran una fuente de vergüenza, sino la base de su fortaleza. Su hermano Leo, ahora en remisión, estaba en su primer año de universidad. Su futuro, un horizonte brillante. Su asociación con Kian era de profundo respeto mutuo. La deuda entre sus familias hacía tiempo pagada y reemplazada por una misión compartida. Un martes lluvioso, conduciendo a casa, un viejo instinto la llevó de vuelta al corredor de la A3 y al letrero zumbante familiar del Bar Estrella. El lugar era atemporal, impregnado del mismo olor a cebollas fritas y café rancio. Tomó un reservado y observó a una joven camarera no mayor de 20 años moverse a través de la avalancha nocturna. En los ojos cansados y la sonrisa forzada de la chica, Chloe vio un reflejo doloroso de sí misma, un fantasma de una vida que se sentía a un mundo de distancia. Cuando Chloe pagó su café, dejó una propina de 500 euros en la pequeña cuenta. Era suficiente para ser un salvavidas, pero no tanto como para ser una fantasía. Debajo de la cantidad no dejó un número de teléfono ni una promesa de rescate. Simplemente escribió: «Veo lo duro que estás trabajando. Tu fuerza vale más de lo que sabes. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña». Se fue sin ver la reacción de la camarera. Mientras Chloe se alejaba, dejando las luces del bar atrás, entendió la verdad de su viaje. Kian O'Donnell no la había salvado. Le había dado una puerta y la llave. Fue su propio coraje el que la giró. Su propia visión la que construyó el nuevo mundo al otro lado. Su vida había cambiado para siempre, no por el regalo de un multimillonario, sino por el profundo poder de ser vista y la realización de que su verdadero propósito era mantener esa puerta abierta para otros. La historia de Chloe Benítez es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor no se mide por nuestro título de trabajo o nuestra cuenta bancaria, sino por la integridad silenciosa que mostramos cuando nadie está mirando. Es un testimonio de la idea de que un solo acto de bondad, un momento de reconocimiento, puede resonar a través de generaciones y cambiar todo el curso de una vida. Chloe no fue solo salvada de la pobreza. Fue empoderada para convertirse en una salvadora para otros, demostrando que las luchas más profundas a menudo forjan a los líderes más fuertes. Su viaje de una camarera sin esperanza a un faro de esperanza nos muestra que hay Kian O'Donnells en el mundo. Personas que ven valor donde otros no ven nada. Pero lo más importante, nos muestra que hay innumerables Chloes llenas de potencial sin explotar, esperando su oportunidad de brillar. Si esta historia te conmovió, por favor pulsa el botón de me gusta para hacérnoslo saber. Compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que su carácter importa. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia sobre las increíbles conexiones ocultas que dan forma a nuestras vidas.